costa norte de nuestra región, en Puerto Supe, una niña de 10 años fue asesinada. Esta niña vendía durante los fines de semana gelatina para contribuir con la economía de su familia, emigrantes de la Sierra de Ancash que habían bajado a la costa en búsqueda de una vida mejor. Esta niña fue engañada por un hombre de 21 años que le propuso comprarle todas sus mercancías y le pidió para eso que se acerque a la mototaxi, donde fue primero amordazada y luego asesinada antes de ser echada a un terreno baldío. Estamos ante un crimen atroz que ha producido comprensiblemente la indignación de los pobladores de esa localidad y también la nuestra, Patricia. Efectivamente, es un caso que nos remece y que sobre todo no es aislado. Es un caso más de esta naturaleza del que tenemos que dar cuenta. Y para eso hemos invitado a un profesional de la mente humana y de la terapia de las anomalías del espíritu humano, el doctor Martín Nizama Valladolid, quien ha sido director del más importante Instituto Nacional de Salud Mental de nuestro país, el Hospital Delgado Noguchi. Buenos días, doctor Nizama. Buenos días, ante todo, a todos ustedes, a toda la audiencia, y gracias por la invitación y dispuesto a aclarar sus inquietudes en respecto a este tema de la muerte de las niñas, ¿no? ¿Qué cosa está pasando en nuestro país? ¿En qué estamos fallando como transmisión de valores y como cultura de respeto? Porque lamentablemente en este caso estamos ante un joven de 21 años, hubiéramos podido esperar que las nuevas generaciones educadas en un contexto de mayor respeto y de igualdad entre hombres y mujeres podrían cambiar, pero no. Estamos ante un crimen cometido por un joven de 21 años con la complicidad de otro de 17 años. Así es. Bueno, estamos ante una epidemia tanática global. O sea, no es un caso aislado y no compete solamente al Perú, sino compete a la sociedad global, que se está cultivando o se está desarrollando lo que se llama la cultura tanática, es decir, la cultura de culto a la muerte y desprecio por la vida. Esa es una expresión de antivalores, como usted lo ha señalado, porque la sociedad nuestra se está canibalizando porque los valores no están cultivados. ¿Y por qué no se cultivan? Porque la familia lamentablemente ya no es la célula básica de la sociedad y se ha entronizado como célula básica de la sociedad al individuo. Y si no hay familia, amigos, no hay valores. Y si no hay valores, entonces no hay una educación. Y esa educación ausente hace que la persona en determinados momentos se comporte en una forma canibalesca, vale decir, conducida por instintos, deseos e impulsos, ¿no? El estado más grave de primitivismo, que se llama estado cavernícola, o también estado de primitivo, que se llama de reptil, ¿no? Estos sujetos, una vez que entran con la apetencia de su erotismo, planifican, maquinan, en este caso el crimen ha sido planeado, y se comportan ya no como seres humanos, sino que su razón no existe, sus valores no existen, y solamente son impulsados, guiados por los impulsos, los deseos y los instintos eróticos. Eso es lo que se está ocurriendo en la sociedad, la canibalización y una especie de primitivización de la conducta humana, que es paradójico, porque por un lado tenemos un desarrollo tecnológico prodigioso, ¿no? Un desarrollo material prodigioso, confort, pero por otro lado una regresión espiritual, humana, al estado primitivo. Eso es expresión de estas muertes en serie, muertes múltiples por la falta de valores. Ahora, me gustaría que nos ayudara a hacer una distinción, doctor, porque, por ejemplo, tenemos casos de personas que acosan a sus parejas, que están detrás de ellas, que quieren que la pareja vuelva con ellos, y como la persona se niega, un día van y matan a la mujer, a los hijos, etcétera. O tenemos casos como el de este sujeto venezolano que un día se levantó y mató a toda su familia y luego intentó suicidarse hasta que lo logró, porque además lo intentó de distintas maneras. ¿Son casos similares o en un caso estamos hablando de una
pérdida de valores, de un comportamiento social patológico, y en el otro caso de un comportamiento que más bien tiene que ver con salud mental. ¿Cómo diferenciar cuando una persona es víctima de sus instintos o cuando es víctima de una enfermedad que podría ser controlable, ¿no? Bueno, mire, la diferencia es muy sutil, pero sin embargo, un enfermo mental, como se dice, enfermo mental, lo máximo es la esquizofrenia, no es una persona que la enfermedad mental lo califica para cometer estos crímenes abominables. O sea, no es así. Una persona que comete este tipo de atrocidades son personas que tienen trastornos graves de personalidad, donde el juicio está conservado al punto que planifican, actúan con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, no confundamos. De acuerdo. Ni la depresión ni la esquizofrenia califican a una persona para comportarse de una manera rectil. Los reptiles son los psicópatas. Y el psicópata es una persona que no tiene valores. ¿Y eso se resuelve? No hay resolución. ¿Cómo lo prevenimos en todo caso? ¿Cómo hacemos para no crear psicópatas en una sociedad? Bueno, ¿no? la psicopatización de la sociedad es una expresión social de la falta de amor en la familia, de la falta de familia, de la falta de nido familiar, de la ausencia de los padres, porque ahora los niños son huérfanos de padres vivos. Es decir, el niño nace y surge, lo meten a una academia que se llama el negocio del endosamiento. Lo llevan a las cunas, ¿no? A los centros de estimulación automotriz, a los sitios donde van los niños, pero endosados, los padres trabajando y los niños endosados. Entonces, el niño se crea sin padres, huérfano de padres vivos, y por lo tanto no tiene un desarrollo espiritual. De acuerdo, no hay desarrollo espiritual, no hay valores. Una pausa, doctor Lizama. Yo quisiera que después se enfoque en el caso específico de la violencia contra mujer, porque se trata de esto en este caso y hay algunas características particulares, porque manifiestamente no nos ponemos de acuerdo sobre la gravedad de este tema y la persistencia de estereotipos en función de los cuales la mujer es inferior, lo que permite a algunos creer que tienen derechos particulares frente a ellas. Nos hablará de eso el psiquiatra Lizama después de la pausa. Psiquiatra y doctor Lizama Valladolid, que ha sido director del Hospital de Salud Mental Honorio Delgado Noguchi, y nos estaba haciendo algunas reflexiones generales a propósito de este crimen abominable cometido a una niña de 10 años en Barranca. Nos ha hablado usted de una sociedad con tendencias tanáticas, es decir, a la muerte. Nos ha hablado también de falta de amor en la familia y esta situación paradójica de niños que son huérfanos de padres vivos. Ahora quisiéramos que nos precise algo respecto a la percepción malsana que algunos de nuestros compatriotas tienen de las mujeres. Bueno, ahí estamos ante el síndrome del macho salvaje, ¿no? Que es alimentado por la cultura machista en la que vivimos, incluso desde el hogar por la propia madre. ¿No? La madre es la que engendra el machismo, porque dice que el niño es de la calle y la mujer es de la casa, ¿no? Que el niño no puede cocinar, que la cocinera es la hija. Y entonces ese estereotipo mental, ese patrones de crianza centradas en el machismo, y hace que el sujeto, el individuo que tiene este síndrome del macho salvaje, crea que es superior a la mujer, valorándola como inferior. Y como él es superior, entre comillas, entonces la mujer tiene que estar sometida a sus caprichos y a sus dominios. Pero eso no es solo responsabilidad de la madre, lo que pasa es que esa no es responsabilidad de la madre. En el hogar el machismo se va formando en la cultura, primero en la cultura del hogar y después en la cultura general, ¿no? Entonces, no es responsabilidad 100% de la madre, pero sí la madre contribuye a que el muchacho se crea superior a la mujer. ¿Y cuánto contribuye el padre que no deja trabajar a la mamá, que trata mal a la mujer, que es el pobre, pues el marido que llega a la casa y la mujer no le ha cocinado? Bien, eso de culpar a las madres del machismo, doctor, estoy de acuerdo con usted en que toda la sociedad colabora.
Sí, pues. Ya, pues ya no nos echen la culpa de todo. No, no, no. Tenemos la culpa de que nos peguen también. No, no, parece no. un poco dramático. De repente tengo que precisar que es la cultura machista forjada en el hogar. En el hogar, de acuerdo. Donde en la que participa los dos. Hay complementariedad. Hay complementariedad. ¿No? Ahora, ¿por qué el síndrome del macho salvaje? Porque en el estereotipo mental del macho salvaje, del varón, cree que por el hecho de tener testículos, de tener testosterona, ¿no? Y de ser viril, ya es superior a la mujer. Y desde esta óptica percibe a la mujer como una cosa, o sea, la cosificación. La cosifica como un objeto sexual. Y como este objeto sexual en algún momento no lo puede satisfacer, ya sea como pareja o ya sea como enamoramiento, entonces este macho cree que tiene derecho a eliminarla en venganza, lo que hizo este sujeto que le quemó la cara a la chica Avi, ¿no? En el Metropolitano. El cuerpo entero, ¿no? Esa es la cosificación, es otro elemento del machismo salvaje, es decir, la siente su propiedad, la cosifica y cree que puede hacer de ella lo que él desee, puesto que no satisface sus apetencias eróticas. Ahora, hay una cosa grave, y es que, por ejemplo, la mayoría de agresiones a los niños y a las mujeres se dan dentro de la familia. Entonces, en una familia disfuncional, de las características que usted ha explicado, pretender que se resuelva el problema dentro de la familia, que además se convierte en el foco de agresión, es poco probable. ¿Qué alternativas tenemos? ¿La educación escolar debiera asumir parte de ese rol? ¿El Estado tiene algo más que hacer con respecto a lo que está ocurriendo? Bueno, la responsabilidad es tripartita, ¿no? En primer lugar está la familia, en segundo lugar está el Estado y en tercer lugar está la sociedad. Los tres tienen que tener un eje común, que es la educación. Porque sabemos que la educación es formación de valores, es decir, la esencia humana. ¿Y qué pasa cuando ponemos en primer lugar a la familia y la familia es la fuente del problema? Ahí ¿no? tenemos un hueco, pues, una especie de agujero negro, es decir, ¿dónde nos amparamos? Porque lamentablemente el Estado ya no educa, instruye. Es decir, la currícula, los sílabos se centran en habilidades, competencias y destrezas, o sea, el área cognitiva, y deja de lado el lado la esencia humana, o sea, la escala axiológica. No hay educación, no hay educación en el hogar, no hay educación en el colegio, y la sociedad como está canibalizada, como ustedes ven. Entonces, estamos en una, como les decía, en una regresión, una progresión tecnológica fantástica, maravillosa, ¿no? Y una regresión humana al estado de primitivo. Para que nos ayude a entender, si un chico es criado en una familia disfuncional con todas estas características que contamos y esa educación no está contrarrestada fuera de casa con nada, ¿no? El colegio y la sociedad no le dan nada mejor, va a repetir el patrón. Así es. Entonces, pero si un chico recibe información distinta a la que recibe en casa, fuera de casa, tiene más opciones de formar una familia distinta. Por supuesto. ¿No? Ahí tenemos que, como le decía, pues que la sociedad se está psicopatizando, porque no hay fuentes de valores. Ya no es el hogar, ya no es la escuela, ya no son las instituciones. ¿Dónde? Entonces, por eso es que cada día tenemos más psicópatas, por eso se llama el fenómeno de la psicopatización de la sociedad, que se ve también en el área política, en el área social, en el área institucional, ¿no? Donde no hay corrupción actualmente. Sí, doctor Misawa, estamos hablando sobre casos extremos, naturalmente, de criminalidad, pero hay un problema que yo no logro comprender. ¿Por qué se ha vuelto algo tan crispado y tan confrontacional el tema del género? ¿Alguien puede creer que usted y yo usamos corbata porque somos de sexo masculino? Es porque somos de género masculino. La corbata no forma parte de nuestro sexo, que yo sepa, pero sí de una práctica social que llamamos género. ¿Por qué es que se ha llegado a querer proscribir el uso de la palabra enfoque de género en los documentos oficiales, tal como algún proyecto de ley reciente propone? ¿Por qué esta crispación en torno a ese tema? Bueno, ese ya es un tema de tipo ideológico, ¿no? Es decir, aquí hay ya no es tema de educación, sino de ideologías, ¿no? Porque lo natural es que el hombre es varón y tiene sus funciones, ¿no? Y la mujer es mujer y tiene sus funciones. Y ambas funciones son complementarias. Ninguna, y el principio que rige esta relación complementaria es la equidad. Entonces, ¿Y qué quiere decir lo natural?
¿Ah? ¿Y qué quiere decir lo natural? Bueno, lo natural es que la mujer está regida por una hormona que se llama una hormona femenina, ¿no? Y el hombre está regido por una hormona que se llama hormona De acuerdo. masculina. ¿Y eso Entonces, determina genera, su comportamiento o eso determina su sexo? determina la sexualidad y parte del comportamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, el tono de voz en el hombre es diferente al tono de la mujer, ¿cierto? La parte hormonal, la mujer tiene regla, el hombre no tiene regla, pero son partes biológicas. Y eso quiere decir, es que hay una... Pero quería aclarar de hecho, que eso todos no da... tenemos características biológicas que Claro, nos pero eso no da diferencian, ¿no? superioridad de tipo social. Y, por ejemplo, Ni inferioridad. marca el tipo de comportamiento que tienen que tener. Es decir, el hecho de nacer con testosterona, testículos, etcétera, etcétera, hace que me tenga que comportar de determinada manera. Por ejemplo, si soy hombre, jugar con carritos; si soy mujer, jugar con muñecas; si soy hombre, enamorarme necesariamente de una mujer; si soy mujer, enamorarme necesariamente de un hombre. Ya no hablo de la... Y ojo, que se habla también de las personas que nacen con un sexo distinto al de hombre y mujer, y existen, y usted sabe que existen. Sí, sí, ¿no? No son los más, pero ahí están, y están desde toda la vida. Las llamadas opciones sexuales. No, el hermafroditismo, por ejemplo. No, personas que no nacen con un sexo definido. Hay, en el mundo sí. existen, ¿no? Pero entre la biología, que me parece interesante que la señale, y el comportamiento que es social, ¿cuál es la determinación? Bueno, la determinación es que la persona que tiene un origen biológico hormonal y con una tendencia sexual, la sociedad lo que debe hacer es respetar esa tendencia, ¿no? Contribuir con una formación de su autoestima, básicamente su autoestima, su autonomía, ¿no? Y su sentido de vida. Aunque, Ahora, aunque su opción o su... Como su sexualidad la dirige, es un asunto ya de su privacidad, de su intimidad. Pero la sociedad lo que tiene que hacer es potenciar. ¿Se debe esconder la persona? ¿Se debe esconder la persona? No, estamos hablando de que la persona, la sociedad, la familia, la sociedad y el Estado lo que deben hacer es desarrollar las potencialidades que tiene cada individuo. La educación es generar valores y desarrollar las potencialidades. Y le pregunto con curiosidad desde el punto de vista de la psiquiatría, una persona que nació con todas las características biológicas de un hombre, pero se siente mujer. ¿Se respeta eso? ¿Y se debe considerar una enfermedad, una patología? Sí, la Organización Mundial de la Salud hace décadas que suspendió la homosexualidad como problema mental o problema psicológico. No, la orientación sexual no tiene ningún signo ni estigma de patología. De acuerdo, entonces la biología no es determinante, no es un determinismo biológico. No existe eso. No, eso es tal vez lo que se confunde, ¿no? El doctor Martín Nizama Valladolid, antiguo director del Instituto Nacional de Salud Mental, muchas gracias por su presencia y por contribuir para comprender mejor nuestros comportamientos y tener una indignación razonada contra los casos patológicos extremos, lo que somos testigos en nuestra sociedad. Muchas gracias por su presencia y felicitaciones por la larga paciencia que ha mostrado usted para hacer frente a la falta de salud mental en nuestra sociedad. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Gracias, felicidades. Muchas gracias por su claridad. 8:29, hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias, esta vez para hablar, creo, sobre política pura. Patricia.